Para empezar. Amén. Hermanos, buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hermanos amados, qué bueno estar aquí con ustedes en este maravilloso tiempo en el cual estamos para predicar la palabra de Dios. En este día, en este primer tiempo, vamos a tener un tema evangelístico. Es predicar el evangelio a las personas, es dar a conocer el mensaje de la salvación. Nosotros en la Iglesia de Cristo predicamos el evangelio, predicamos la muerte, sepultura y resurrección del Señor para que las personas sean salvas. Predicamos que las personas pueden arrepentirse, pueden venir al Señor, pueden conocer la verdad, pueden nacer de nuevo de agua y del Espíritu, pueden obedecer al verdadero evangelio. No tienen que ser miembros de una iglesia denominacional o una secta. No tienen que quedarse en su casa porque no encuentran la iglesia verdadera. La iglesia verdadera existe. El pueblo del Señor existe. Gente que respeta y que queremos agradar a Dios y que queremos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Existimos personas así. Y usted puede unirse a nosotros. Puede ser miembro de la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. Reitero, no tiene que pertenecer a un grupo fundado por hombres, con mandamientos de hombres, confeccionado y hecho a la medida humana. Puede pertenecer a la iglesia cuyo constructor y salvador es Jesucristo. Puede pertenecer al pueblo que el Señor compró con su propia sangre. La Biblia dice en Hechos 20:28 que el Señor ganó la iglesia con su propia sangre. Y la verdad, no es complicado conocer esto. En la naturaleza hay leyes que son inquebrantables. Cuando nuestro Dios creó el mundo, Él mandó que se produjera toda clase de árboles. Y Él mandó que los árboles produjesen semillas según su género. Y así es hasta hoy. La semilla de maíz siempre produce maíz, jamás produce frijoles o toronjas o algodón. Esto no falla ni varía. La semilla que usted siembra, por ejemplo, de un melón, te dará melones. O de un aguacate, te dará aguacates. Y eso todos lo sabemos. Incluso las semillas uno las ve porque uno con las frutas y todo lo que uno consume, uno ve las semillas y por lo regular usted se da cuenta que hay diferencia en ellas, pero cada una produce según su género. La semilla de mango no produce guayabas o manzanas o peras. La semilla de peras no produce. Cada semilla produce según su género. Una semilla como el maíz o los frijoles, sembrada en México o en Chile o en Panamá, en El Salvador, Nicaragua, Cuba, Guatemala o Puerto Rico, siempre produce maíz, jamás produce uvas o caña de azúcar. Si se siembra maíz allá, en estos países produce maíz. Si siembra frijoles, produce frijoles. Si siembra papayas, vas a producir papayas. En cualquiera de estos países, no porque siembre, por ejemplo, en Ecuador le va a salir diferente a lo que sale aquí en Colombia. Esto es una ley natural y es además una ley mundial. En todo el mundo. En el continente africano, quien siembra maíz, cosecha maíz. Y allá también cultivan maíz. Y si siembran los frijoles, hay frijoles, pero no les da otra cosa diferente, mis hermanos. Hace 15 siglos, los olmecas, aztecas y mayas sembraban semillas de maíz, la cual siempre producían para ellos maíz, jamás otro fruto. Y de hoy a 100 años, la semilla de maíz aún producirá maíz. Si establecen una colonia, por ejemplo, en el espacio, y allá siembran maíz,
hay las condiciones ambientales para que prospere la semilla, cosecharán maíz y nunca cocos o guineos. Nunca lo harán. En cualquier parte eso producirá. Todo esto lo entendemos nosotros los seres humanos sin cuestionarlo nunca, ya que se trata de una ley inviolable de la naturaleza. Así creó Dios estas semillas, así creó Dios los árboles, de todo lo que existe, lo que produce. Frijoles, producen frijoles. Los manzanas producen manzanas, la semilla, los aguacates, aguacates y todo así. La Biblia es la simiente espiritual. La Biblia es la palabra de Dios y es la simiente incorruptible, la palabra del Evangelio. El Nuevo Testamento es la simiente espiritual que Dios provee. No alterada, siempre produce solo cristianos. Jamás produce híbridos, por ejemplo, cristianos católicos, protestantes o pentecostales. El Evangelio puro de Cristo produce cristianos, solamente cristianos. No produce otra cosa. Sembrada en corazones honestos de peruanos, colombianos, hondureños o dominicanos, esta simiente incorruptible siempre produce solo cristianos, jamás idólatras, espiritistas, sectarios, independientes o revolucionistas. Nunca produce eso. La palabra de Dios pura, sembrada en corazones sinceros, produce solamente cristianos, discípulos de Cristo. Hace 2000 años, los apóstoles la sembraron en los corazones de judíos y gentiles. Y lo que produjo la palabra de Dios, la semilla de Dios en los corazones de los judíos y gentiles, donde la semilla fue sembrada, donde la palabra de Dios fue sembrada, fue solamente cristianos. Nunca produjo judaizantes o gnósticos o sabatistas, atalayas o mormones. Produjo cristianos. Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se produjo ninguna secta, ninguna facción o denominación con la predicación de la palabra de Dios en toda su pureza, con el Evangelio Santo de Jesús. Lo que el Evangelio de Jesús produce es cristianos, solamente cristianos. Nunca produce espiritistas o sectaristas. No los produce. La Biblia no lo dice. Tenemos que seguir el tema de la semilla. Si sembramos manzanas, ¿qué queremos recoger? Pues manzanas. Y entendemos la ley natural. Necesitamos entender también que espiritualmente hay una ley natural. Que cuando se siembra la palabra de Dios en toda su pureza, lo que se va a cosechar de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios produce, es solamente cristianos. De hoy a 100 años, esta simiente espiritual, este Nuevo Testamento, esta palabra de Dios, continuará produciendo solamente cristianos. ¿Por qué poner en duda, en tela de juicio? ¿Por qué impugnar esta ley espiritual natural establecida por Dios? Que la palabra de Dios produce cristianos, discípulos. Gente que estaba muerta en delitos y pecados es convertida al Dios vivo. Antes, para dejar el sectarismo y el denominacionalismo o todo tipo de grupos, de facciones y de divisiones. La palabra pura de Dios, el evangelio puro, produce cristianos. ¿Por qué dar más valor a la fe heredada o a una doctrina mal enseñada? O a los prejuicios religiosos, o a la cultura, a las tradiciones de los hombres. ¿Por qué dar más valor a eso? Produce todo tipo de confusión y de desviación, como está escrito. Hay camino que al hombre le parece derecho y su final es camino de muerte. Lo más sabio es aceptar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo en toda su pureza. Y con la palabra de Dios, ser lo que la produce, cristianos salvos, cristianos, personas, miembros de la iglesia que Cristo compró con su sangre, no miembros de una secta
o de una denominación. Yo estoy seguro que usted no querrá ser miembro de una iglesia que no es la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia o secta, en un grupo donde Cristo no es cabeza, donde Cristo no es el fundador, donde es un hombre común y corriente, el que atrevidamente ha hecho, confeccionado, levantado un grupo, una división, allí no hay salvación. Ese es el problema de eso. Es división y es pecado contra Dios. No vale la pena estar allí. Necesitamos salir de la confusión religiosa y entender que necesitamos única y exclusivamente la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, la escritura dice: la palabra de Dios es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para que usted sea lo que Dios quiere que usted sea. En 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 de Pedro 1:23. Dios de su voluntad nos quiere hacer nacer. Nos quiere hacer nacer por medio de la palabra. Santiago 1:18 y versículo 21, donde dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Dios nos hace nacer ¿cómo? Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de Dios, el evangelio de Dios. El evangelio que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que se obedece en el bautismo para el perdón de los pecados, para gente adulta, para gente que tiene uso de razón. ¿Ha nacido usted de la simiente pura? ¿O ha nacido usted acaso de la simiente corrupta? Vamos a ver eso. ¿De cuál simiente ha nacido usted? Lo que usted es en este dice de qué ha nacido. Puede que haya nacido de la simiente corrupta o de la simiente verdadera. Vamos a ver eso. La simiente corrupta produce frutos corruptos. El que de ella nace no es puro, no es salvo. La simiente del mundo, las tradiciones del mundo, la vida mundana, el ocuparse de las cosas de la carne. Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, pleitos, enemistades, celos, contiendas y todo tipo de maldad. Eso produce gente perdida, gente engañada, gente practicante del pecado, el borracho con su copa, el adúltero con la que no es su mujer, o la adúltera con el que no es su marido, el mentiroso con sus engaños, el ladrón con su robo, todo tipo de maldad, el libertinaje, como está escrito en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Ese tipo de deseos produce gente corrompida, corrupta, gente entregada al libertinaje y al pecado. En los diferentes grupos religiosos o sectas, o por lo regular, existe el problema, existe el problema siguiente. Ellos
aceptan parcialmente la palabra de Dios. Ellos saben que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Pero ellos por lo regular tienen la Biblia, la palabra de Dios, y tienen otros libros y credos y cosas. No se puede mezclar eso y no necesitamos mezclar la palabra de Dios con nada. Ahora, si usted toma la palabra de Dios y la mezcla con algo, con un libro diferente, ya usted está contaminando las cosas. Ya no le resultará lo mismo. Ya no saldrá lo que sale cuando usted siembra la palabra en toda su pureza en su corazón. Ejemplo, si usted toma la Biblia más las tradiciones religiosas que la corrompen, por ejemplo, los catecismos, las encíclicas del Papa, lo que dice la cabeza de la Iglesia Católica, en este caso el señor Francisco, que ahorita es cabeza de la Iglesia Católica. Si usted toma la Biblia, porque por lo regular el católico tiene la Biblia en la casa, pero si usted toma la Biblia más el catecismo, más los libros que ellos tienen, lo que ellos enseñan, los dogmas, las doctrinas, los mandamientos que ellos enseñan, esto produce católicos romanos. Note que no produce cristianos, produce católicos romanos. A veces se hacen llamar cristianos católicos o católicos cristianos, pero tal designación no aparece en las escrituras. Con todo respeto hay que decirlo, pero es la verdad. No aparece, mis amados hermanos. En la Biblia aparece, Hechos 11:26, que a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. Ese nombre se deriva de Cristo, seguidores de Cristo, cristianos. Pero no aparece católicos cristianos o cristianos católicos. Eso surgió después con la apostasía, con aquellos que se apartaron de la verdad. La Biblia, la simiente espiritual incorruptible, pura, más las doctrinas erróneas de William Seymour sobre el bautismo en el espíritu y fuego, engendran frutos híbridos, pentecostales y protestantes y católicos carismáticos. La Biblia más lo que este señor enseña o enseñó, o lo que enseñe cualquiera, produce frutos mezclados, algo extraño, algo que no es lo correcto, lo que debería de hacerse. El Señor nos advierte de todos aquellos que alegan milagros y señales. En 2 de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y en el mundo está lleno, hay religiones, como por ejemplo el pentecostalismo y los protestantes, que están alegando siempre cultos de milagros, milagros de sanación. Venga por su milagro, venga por su milagro. Es como si fuera una tienda. Eso no es así. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, la escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante entender eso. Y luego dice, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos. ¿Y qué contesta el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia, la simiente incorruptible, sin añadiduras, produce cristianos. Pero la Biblia, más las confesiones de disciplina, credos, manuales, edictos de concilios, engendran y promueven el sectarismo, el denominacionalismo. Y de eso sale todo tipo de disputas y de peleas y de partidos. Y yo soy del pastor fulano y yo soy de la pastora fulana y yo soy de aquí y yo soy de allá, pero menos de Cristo. La división, tal división es condenada por el Señor. En 1 Corintios capítulo 3, capítulo 1, versículo 10 en adelante, capítulo 1, versículo 10. Os ruego que penséis que habléis una misma cosa, dice el Señor. Y el apóstol dice que aquí hay algunos que están diciendo, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Y Pablo pregunta,
¿Está dividido Cristo? Piénselo usted y yo. ¿Está dividido Cristo? Para que digamos que somos de una o de otra denominación y le atribuyamos tal cosa a Cristo. No es así. No es así, mi amigo. Cristo no está dividido. Cristo es uno solo y el nuevo pacto es uno solo. Y la palabra pura, la simiente incorruptible, produce solamente cristianos y discípulos verdaderos del Señor. No produce sectarios, no produce pentecostales, no produce católicos, no produce sabatistas, no produce eso. La Biblia más los copiosos escritos de Elena White engendran adventistas del séptimo día. Produce eso. La Biblia más los escritos de Carlos Russell, Rutherford Redford y otros producen testigos de Jehová. La Biblia más las doctrinas de John Smith sobre la salvación por fe sola, Juan Smith, producen, y el manual de práctica de fe y práctica engendran bautistas. La Biblia más las enseñanzas de José Smith y su libro del Mormón engendran mormones. La Biblia más el libro del Mormón engendran mormones. La Biblia más los libros de cualquiera de estos hombres o de muchos que se han levantado y que por el mundo andan predicando lo que no conviene y lo que no salva, porque el problema es no salva, hermanos, no conviene. El Señor Jesucristo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, al 10, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema, que quiere decir maldito. Y luego dice, y lo repito de nuevo, si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que os hemos predicado, del que fue enviado del cielo, del evangelio verdadero, sea anatema. Noten el problema. No se puede uno sentir cómodo simplemente con una religión porque se dice que es la religión verdadera. Hay que comprobar. En el libro de Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No se puede creer cualquier cosa, hay que comprobar con la escritura. Entonces la Biblia más esto, aquello, lo otro, la Biblia más su pensamiento produce un hombre que dice ser cristiano, produce un arrogante que dice que no necesita la palabra de Dios, o que la tiene pero la tiene a su amaño, que usted tiene la Biblia pero tiene sus propias ideas también, que usted hace una combinación personal. La Biblia y lo que yo creo también. Yo pienso así, claro, la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios, pero yo creo, pero yo pienso, pero a mí me gusta, pero a mí me parece. Eso no produce cristianos, eso produce rebeldes también. Gente que no se sujeta a la verdad. La Biblia más las tradiciones a veces, que mi mamá creía, que mi papá creía, que mis abuelos creían, que el pueblo cree, que este país cree, que estas son las tradiciones de este pueblo, de este mundo. Esos son las tradiciones del mundo. ¿Quiere usted seguir las tradiciones del mundo o seguir a Cristo? Si lo que queremos es seguir a Cristo, la palabra de Cristo tiene que ser obedecida, tiene que ser oída, creída y obedecida. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Puede usted mirar.
Hechos 3:22. Puede leer hasta el 26 si se dará cuenta. Moisés advirtió en Deuteronomio que vendría un profeta. Ese profeta es Cristo. Y este profeta que es Cristo Jesús es el vocero del Padre, el profeta autorizado por el Padre Celestial para hablarle a los hombres la verdad. Y aquí dice que cualquiera que no oiga a este profeta será desarraigado del pueblo. Y el punto es que hay que escuchar exclusivamente a este profeta. Yo no puedo escuchar a Jesucristo y al Papa, porque ya voy a tener alguna mezcla. Porque lo que dice el Papa no es lo mismo que dice Cristo. Compruebe con la Biblia y verá que no. Por ejemplo, la Biblia dice que nos apartemos de los ídolos, pero la Iglesia Católica Romana está llena de idolatría, llena de imágenes. Lo digo con todo respeto. No lo digo por ofenderle. Si usted es católico, no lo digo por eso. Vaya a la Biblia, léase el Salmo 115 para que vea lo que dice de la idolatría el Señor. Vaya hacia Éxodo 20 en los versículos primeros para que vea lo que la Biblia dice acerca de la idolatría. Entonces, Dios dice una cosa y los hombres dicen otra. ¿Con cuál se va a quedar usted? ¿Con lo que Dios dice o con lo que los hombres dicen? La mayoría de personas suelen quedarse con lo que los hombres dicen. Y eso les traerá la condenación. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra y delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, yo debo amar eso y debo agradecer que Dios me enseñe que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero si yo estoy pensando diciendo, yo sé que Cristo es el mediador, pero la Virgen María también es mediadora, pero San Pedro también es mediador, pero San Pablo también es mediador, pero mi abuelita también es mediadora, pero mi mamita que se murió también es mediadora, estoy equivocado y voy en el camino errado. Porque la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Léalo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6, lo puede leer. Con nombre propio, el Señor dice allí que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, hombre, dice allí. Así que, hermanos, no se puede mezclar. Y si usted está mezclando las escrituras, usted está en un error. Usted es un cristiano, por ejemplo, católico, o tal vez usted se hace llamar cristiano adventista, o tal vez usted es testigo de Jehová, o tal vez es bautista. Es otra cosa, pero no es cristiano. El nombre autorizado para nosotros como seguidores del Señor Jesús es ser cristianos, nada más que cristiano. No se puede ser nada más. Es lo que produce la palabra, hermanos. ¿Alega usted cuando una semilla de manzana le produce manzanas? ¿Y esto por qué produjo manzanas? Porque sembraste manzanas. ¿Y esta semilla de limones por qué da limones? Porque sembraste la semilla de los limones. Nadie pelea con eso. Nadie discute esa ley. Necesitamos entender que no podemos pelear con lo que Dios ha dicho y con lo que Dios autoriza y con lo bueno. Cuando se siembra la simiente espiritual pura, la palabra de Dios, esta produce cristianos, hermanos. Nada más. Es lo que Dios quiere, es lo que necesitas para ser salvo. ¿Para qué ir más allá? Es malo ir más allá. Le pongo un ejemplo. Si yo estoy trabajando con usted y usted me manda a hacer, usted me dice, vaya, consígame, no sé, algo para el almuerzo. Y usted me da una lista. Y yo vengo y le traigo no lo que está en la lista, sino que le cambié los ingredientes. ¿Va a estar usted contento? ¿Me va a felicitar o me va a echar? Yo creo que me va a echar, o al menos me amonesta. Porque usted me va a decir, pero ¿por qué me trajiste eso? Si yo te pedí esto, mira que aquí dice. No, es que a mí me pareció que era mejor que comiéramos esto hoy.
Usted no tiene por qué cambiar mi lista. Es la misma cosa con las escrituras. Porque si yo te cambio, si usted me manda a comprar carne de res y le traigo de pollo, ya lo que usted iba a hacer con la carne de res ya no lo podrá hacer. Tendrá que hacer algo con el pollo. Y le va a salir diferente. Porque las comidas son diferentes dependiendo de la carne que le pongas. ¿O no? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. La palabra pura. El santo evangelio. Las palabras sanas de Jesucristo producen cristianos. En cambio, el evangelio no adulterado del Nuevo Testamento de Cristo produce solamente cristianos puros. Hechos 11:26. Discípulos verdaderos, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Gente salva, Marcos 16, 15 y 16. Gente con perdón de pecados, Hechos 2:38. Gente que ha lavado sus pecados, Hechos 22:16. Un cristiano con todas las bendiciones espirituales. Eso produce la palabra pura de Dios. Al creer, al oír, creer, arrepentirse y bautizarse, sumergirse para perdón de los pecados, Hechos 2:38, usted nace de la buena, de la simiente pura. Entonces Cristo le añade a su iglesia, la iglesia de él, Hechos 2:47, y no a una secta religiosa cualquiera. Tenga presente que la preciosa sangre de Cristo fue derramada para salvarle a usted y para purificar su alma. Y tenga presente que solamente al obedecer el evangelio correcto y verdadero, usted logrará eso, logrará la limpieza de su alma. Pero si usted ha obedecido u obedece a un evangelio mezclado, corrompido, que no es el evangelio verdadero, usted no tiene la salvación. Usted no está en Cristo. Puede que usted diga que sí, yo ya soy salvo, pero no es simplemente con decirlo. El punto aquí no es qué cree usted de la salvación o cómo se consigue. El punto es hacer lo que Dios dice que se haga. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Noten este versículo, léanlo, búsquelo conmigo ahí en las escrituras, búsquenlo. Miren lo que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, noten ustedes, por la obediencia, no a un libro de credos, no a un manual, no a un concilio de varones, no a ningún mandamiento humano, no a ninguna tradición del abuelo, de la abuela, de mi papá, de mi abuelito, del que sea. Ninguno de esos. Mire acá. Primera de Pedro 1:22 dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿A qué? A la verdad. A la verdad. No a una mentira. A la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, en el versículo 25, el Evangelio que se predica, el Evangelio verdadero. Si usted obedeció a los hombres, hay que estudiar y hay que mirar y corregir lo que haya que corregir, porque los hombres han engañado a millones de almas, hermano. Nosotros en la iglesia de Cristo queremos que usted venga con sinceridad a escudriñar las escrituras con nosotros, a mirar que lo que decimos esté aquí. Porque si usted no obedece a lo que está en las escrituras, si yo no lo hago, si no lo hacemos, nos vamos a perder. Y yo sé que usted no quiere perderse, yo tampoco. Obedezcamos a Dios. Los invito a considerar lo que hemos estudiado en esta noche. Que el Señor me los bendiga. Cualquier pregunta, cualquier información, pueden llamarnos
a nuestro teléfono, mi teléfono, más 57 316 876 4657, un número de Colombia, más 57 316 876 4657. Cualquier información, con mucho gusto. Que el Señor les bendiga. Hermanos amados, vamos a quedar en las alabanzas con nuestro hermano Héctor. Hermano Héctor, buenas noches. El Señor te bendiga. Adelante con las alabanzas, mi hermanito Héctor. Creo que el Héctor. Buenas noches, mis amados hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos escuchar el mensaje y la invitación, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo en el Señor. Y les invito a que cantemos, mis hermanos, a que podamos estar gozándonos hoy con estos cantos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestra mente, vamos a disponer nuestro corazón para que podamos estar, mis hermanos, gozándonos también en estos cantos y en oración. Pidámosle al Señor que nos renueve, pidámosle al Señor que nos ayude y nos bendiga para que podamos estar todos juntos cantando a nuestro Señor. El coro que lleva por título Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Amoroso Padre Celestial, nuestro Padre que está en el cielo, oramos en esta hora pidiendo nos bendigas, nos dirijas y nos ayudes. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición sea con nosotros y que la bendición del mensaje de la palabra que se expuso en esta hora llegue a los corazones y las personas podamos retener en nuestro corazón la palabra para que lleve fruto y semilla. Bendito y amado Padre, gracias te damos por permitirnos este ministerio. Gracias te damos por ayudarnos, por guiarnos y por bendecirnos.
Gracias te damos porque pones en el corazón de nuestros hermanos el compartir estos mensajes y has dejado tu palabra para que sea transmitida. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera y permítenos, Padre Celestial, ayudar a las personas a que sean convencidas por el espíritu de tu palabra y perdonadas por el sacrificio de Cristo Jesús para llegar a la obediencia y a ser añadidas a tu iglesia. Te pedimos esto en el bendito y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Oramos y damos gracias. Amén. Vamos a cantar este himno que lleva por título Adelante con valor. Dice: adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Amén. Vamos a cantar este himno que es de adoración. Estamos parados en Tierra Santa. Como Moisés, cuando estaba junto a la zarza que ardía y no se quemaba, y le habló el gran yo soy. Estamos parados, dice. Estamos parados sobre Tierra Santa, y yo sé que los ángeles nos rodean. Alabemos juntos a Cristo ahora. Estamos parados en la presencia del Señor. Estamos parados sobre Tierra Santa, y yo sé que los ángeles nos rodean. Alabemos juntos a Cristo ahora. Estamos parados en la presencia del Señor. Estamos parados en la presencia del Señor. Vamos a cantar este hermoso himno que describe el deseo que hay en nuestros corazones para querer, anhelar y amar más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Amén, hermanos. Le pido al hermano John Freddy que por favor nos dirija en palabra de oración, pidiendo a Dios nos bendiga y pidiendo a Dios nos
siga acompañando y fortaleciendo en este momento tan bello que es poder escuchar su palabra y cantar himnos para alabarle y glorificarle. Hermano John Freddy Hernández, adelante. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por regalarnos estos espacios para reunirnos, tener comunión con nuestros hermanos, escuchar tu maravillosa palabra, tener contacto contigo a través de tus enseñanzas. Es por eso que te rogamos por el siervo que has escogido para esta noche, para que nos enseñe. Dale sabiduría de lo alto, para que fluyan por sus labios palabras tuyas y no palabras de humana sabiduría, para que al término de esta enseñanza terminemos edificados y dispuestos a poner por obra lo que tu voluntad nos manifieste en esta noche. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos muchas gracias. Amén. Gracias. Estaba sin micrófono, hermanos. Qué pena. Vamos a continuar cantando a nuestro Dios, hermanos, estos signos que hemos mirado hoy para cantar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a estar cantando, hermanos, el himno que está a continuación. Es este que se llama De Gloria en Gloria. Amén. Cantemos, mis hermanos. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y
reflejar al mundo tu amor. Este himno también, que hace muy poco lo aprendimos, mi ser alaba al Señor. Cantemos para alabar, glorificar a nuestro Dios. Dice, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Amén, hermanos. Este hermoso coro, Dios te ve, es un corito, un himno muy corto, pero que nos habla de la responsabilidad que tenemos para estar santos y estar siempre deseosos de hacer la voluntad de Dios. Dice, cada paso que des por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Cada paso que doy por la senda del mal, hay un Dios que me ve. Dios me ve, Dios me ve. Mira bien el camino en que vas. Dios me ve, Dios me ve. Nunca Él lo podrás engañar. Cada paso que des por la senda del mal, hay un Dios que me ve. Cada paso que doy por la senda del mal, hay un Dios que me ve. Dios me ve, Dios me ve. Mira bien el camino en que vas. Dios me ve, Dios me ve. Nunca Él lo podrás engañar. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad,
por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Mis hermanos,